Bien, continuamos. Esto es México Vive y estamos de celebración, claro, por nuestro primer aniversario, pero también por la fila de personajes, de personalidades que nos acompañan y nos han acompañado precisamente en este viaje de un año que hoy cumplimos. Vamos a platicar con uno de ellos. Es el maestro que tú conoces como Sebastián. Su nombre, Enrique Carvajal. Bienvenido antes que nada, maestro. Qué gusto. Gracias por venir aquí al estudio. Con mucho gusto. ¿Cómo y además, felicidades por el festejo. Muchas gracias, muy maestro. Merecido y los escucho siempre y estoy muy atento. Yo no tenía la relación con tu personalidad a la voz, ¿no? Exacto. Pero ya, ahora sí ya está le completo. chequé el audio con el video, maestro. Gracias por su preferencia. ¿Cómo se acerca usted al arte y específicamente a la escultura, maestro? Bueno, yo realmente tengo una vocación desde niño, desde la infancia. Y en mi ciudad, en mi pueblo, nació David Alfaro Siqueiros. Entonces eso es una vocación pues muy fuerte, es un compromiso, porque uno de los grandes de la pintura mexicana nació ahí y era como el ejemplo y algo a seguir. Y dije, bueno, pues yo quiero ser como Siqueiros. Pero luego me di cuenta que eso no era la fórmula, que la fórmula era hacer yo, crear un lenguaje y ser escultor, porque Siqueiros era pintor. Eso de niño y de adolescente. Pero bueno, en la vida uno aprende y va formándose y se va dando cuenta de lo que necesita ser como creador, como artista. Y descubre que uno tiene que tener un lenguaje personal. Y entonces, pues bueno, desde niño empecé y por eso he producido muchas cosas, porque muy joven empecé ya maduro y profesional, ¿no? ¿Cómo fue su paso, no solo por el arte, sino por los viajes, las influencias? ¿Cómo llegó a lo que hoy usted considera, o muchos consideramos, como su estilo, maestro? Sí. Bueno, realmente el estilo se forja entrando a la academia y haciendo lo que uno no debe de hacer. Y buscando que todo lo que es aprender la academia, lo muy estricto, pues eso lo limita a uno. Entonces uno tiene que inventar un lenguaje propio, que tenga las reglas únicas del creador. Yo no puedo ser como Tamayo, porque entonces sería un Tamayo 2. No puedo ser como Picasso, porque sería un Picasso 2. Tengo que ser como Sebastián y tengo que crear a Sebastián. Y yo, como Enrique Carvajal, me aboqué a crear al escultor mexicano Sebastián. Y le armé un lenguaje con medios científicos para llegar a mi fin plástico. Todo tiene que ver con las matemáticas, con la geometría, con la física, para razonar con esos medios y de un modelo matemático convertirlo en un modelo escultórico, ¿no? Ya que tocó el tema, ¿por qué Sebastián? Bueno, Sebastián es una cuestión de vida, de destino, y me lo puso en principio mi maestro de escultura, mi primer maestro, el que realmente me formó como escultor, Alberto de la Vega, y luego después, un año después, en una comida de los republicanos españoles al candidato en turno de aquella época, sí, cuando era de dedazo, me invitaron a una comida y ahí un personaje me dijo, oiga, usted se escapó de un cuadro. Digo, ¿de cuál? De San Sebastián de Botticelli, ¿no? Bueno, pues ya eran dos. Mi maestro me lo puso porque dormido de una clase sobre mi cuerpo, hablando de San Sebastián de Botticelli. Y la tercera, eso no me preocupó, no me hizo mella en mi espíritu. Bueno, pues dije, ok, lo asumo y ya, ¿no? Pero la tercera fue una crítico de arte, Edith Recurá, francesa guatemalteca, que escribió un artículo sobre mí en donde dice, es un joven mexicano y me narra físicamente, dice que se asemeja a un San Sebastián de Manteña. Y ahí sí ya me preocupé. Y me preocupé porque sentí que el santo me perseguía, ¿no? Dije, algo quiere decir. Sí. Y la pensé y dije, ¿qué tal si cambio el nombre? Sebastián es poderoso, es fuerte, es cargado de semántica, es muy poderoso, ¿no? Por el santo, justamente, sí, por la historia, ¿no?
Entonces vi la tipografía es bellísima, está muy armónica, entonces pega, tiene un punch a lo visual. Dije, Sebastián, sin acento, suena que está en inglés, sí, y se presta a internacional. Yo lo uso siempre sin acento. Y luego le puse de apellido escultor, Sebastián Escultor. Cuando ves la palabra toda en tipografía, piensas que está en inglés, porque escultor es muy similar a escultor en inglés. Sí. Entonces, cuando la ves como mercadotecnia visual, dices, escultor Sebastián. Cualquier americano lo lee como escultor Sebastián. Entonces, es bueno como imagen en mercadotecnia. Dije, lo tomo. Y empecé a hacer la firma. Esa es la historia realmente. Qué interesante, porque tiene razón, las letras de Sebastián son muy armónicas, muy lindas, sí, contundentes, sí, pero son también suaves. Exactamente. ¿No? Curiosamente, y a mí lo que me llama la atención, como a muchos imagino, es ese trabajo matemático que tiene en su obra. ¿En qué momento le gustó la metalurgia para llevar a cabo su obra, maestro? Bueno, realmente mi visión de la geometría es desde cuarto año de primaria, y luego las matemáticas entran por la secundaria. Y la pasión de lo matemático y lo estricto y la geometría, pues ha sido desde la adolescencia, ¿no? Pero llegando a México, en la academia, aprendí a hacer herrería, a trabajar con el hierro. Y me di cuenta que el hierro es uno de los elementos más baratos para poder hacer grandes virtuosismos de estructura y poder hacer esculturas realmente de gran dimensión. Y ese fue mi material. He hecho piedra, he hecho todos los materiales susceptibles de hacer escultura, los he trabajado, pero realmente me quedé con el hierro. A mí me gusta trabajar la madera, porque cuando estaba en secundaria que tomé estructuras metálicas, a mí el metal me dio miedo. Lo que tiene que ver con cortarlo y soldarlo, sí, no me vino tan fácil. Ajá. Es pesado, es cuestión de técnica, pero nosotros actualmente lo manejamos como papel, como cartón. Para nosotros ya es dúctil, es sencillo, ¿no? Es cuestión nomás de tener las herramientas y manejarlas de una manera y con una constante que tengan un peso y saber que estamos cortando hierro. Cuando mis trabajadores se ponen a cortar aluminio, se destrozan el aluminio porque están hechos a la potencia del hierro, ¿sí? Entonces es muy difícil meterlos a trabajar aluminio porque lo deshacen todo, ¿no? Se lo llevan, pues, ¿no? Maestro, cuando damos la vuelta por la República Mexicana, vemos por todos lados su obra. ¿Cómo fue que se convirtió en un artista tan presente? ¿Fue una determinación que tuvo usted? ¿Fue un boom de su arte? Bueno, soy de un estado grande, de un estado inmenso, de un estado en donde hay desierto y no hay nada. Entonces uno necesita poner cosas súper monumentales. Pero no es tan así, ¿eh? Yo desde las cavernas estudié que el hombre ha tenido la necesidad de poner íconos, hitos, para no perderse, para conmemorar, para actos religiosos, etc. Entonces yo quise ser la continuidad de ese carácter de los hombres que trabajan para ese espíritu, ¿no? Pero en la modernidad. Entonces lo que hice fue hacer esculturas de gran dimensión y que se vuelvan íconos de un lugar. Entonces estudiar el origen, estudiar el entorno urbano, el medio, la cultura y luego proponer lo que necesitan para ese espacio, ¿no? Vamos a regresar, si me permite, maestro, con la influencia que pudo haber tenido en algún momento. Deme un segundito y continuamos. Continuamos México Vive y seguimos platicando con el maestro Sebastián. Ya nos platicó un poco de cómo comenzó su carrera, por qué se llama Sebastián. Ahora lo que me gustaría saber es cuáles son sus principales influencias, maestro. Bueno, es muy sencillo. Cuando uno quiere llegar y quiere formar un lenguaje, uno tiene que tener las influencias y ver hacia lo más alto. Entonces, por supuesto que yo vi hacia Moore, Henry Moore, el creador inglés, vi hacia Picasso y vi hacia Calder, Alexander Calder, el de los móviles,
Entonces mis influencias primeras son ellos. Pero luego me di cuenta que la influencia más fuerte era Moore, pero que Moore había bebido de nuestro origen, había bebido del mundo prehispánico. Las figuras reclinadas de Moore son tomadas de la fuerza y el hieratismo y la representación del mundo prehispánico mexicano, del chacmol. Entonces, cuando me di cuenta de eso, sentí que yo no le debía nada a nadie y tenía que voltear a ver mi origen, y que lo llevaba adentro, y que lo tenía en mi cultura. Entonces, empecé a trabajar ya con más seguridad dentro de lo muy estricto científico, pero mezclándolo con todo el sentimiento poético de mexicano, pues, entre el color y la forma, ¿no? Eso lo estoy diciendo muy fácil, pero sí es de observación, sí es de aprendizaje, sí es de amar la cultura ancestral, sí es de observarla y observar la naturaleza. Eso es lo que hace al lenguaje de un artista, ¿no? Yo me pregunto, maestro, si en algún momento grandes íconos de la escultura y la plástica mexicana como usted realmente en algún momento se sientan, incluso de manera informal, a platicar y debatir. Si en algún momento usted lo hizo a lo mejor con el maestro Soriano, con el maestro Cuevas, ¿lo hizo? ¿Platicaron? Sí, yo tuve una formación extraordinaria porque como empecé muy joven, estuve muy cerca de genios que eran 10, 15 años mayor que yo o hasta 20, ¿no? Entonces tuve la suerte de conocer a un hombre muy importante en México que hizo mucho por la escultura urbana monumental en este país, que fue Matías Geritz. Claro. Y fui su asistente por 22 años, toda la vida, pues, ¿no? Entonces eso marca y eso me hizo estar cerca de los grandes. Yo entré a la academia, por ejemplo, de la Real Academia de Artes de Holanda a los 35 años. Y primero fui miembro honorario de la Real Academia de Artes de Holanda y luego después fui miembro de la Academia de Artes de México. Y en la Academia de Artes de México, mis compañeros eran el arquitecto Ramírez Vázquez, el arquitecto Mario Pani, O'Gorman, González Camarena, esa dimensión de compañeros. Entonces, convivir con ellos se aprende, aunque no se quiera, ¿no? Pero esa dimensión de compañeros también le representa, a lo mejor también el sobresalir de entre tantas personas. Por supuesto, es un compromiso muy grande y demostrar que te lo mereces, porque pues, es muy fácil que seas el niño mimado en una generación de esa naturaleza. Claro. Pero si no te lo mereces, pues te saca, ¿no? Y creo que yo permanecí y seguí adelante, y bueno, ahora ya ellos ya no están con nosotros, pero formaron México y pues yo me quedé por acá tratando de seguir formando México, ¿no? En el terreno plástico, ¿no? Qué lindo. Maestro, hablamos acerca del tamaño de las esculturas, de lo grande que son mucha de su obra, pero por otro lado también yo he visto, por ejemplo, si no mal recuerdo, uno de los premios fue a la creatividad en radio que tenía sus esculturas, ¿correcto? Sí. Esa lo hizo especialmente porque son premios y generalmente quiere cosas muy grandes, o también le gusta lo pequeño y lo delicado y lo preciso. No, yo creo que todo lo que es susceptible de convertirse en escultura en la naturaleza es factible de hacer. En este momento estoy haciendo escultura nano, que eso es como sorprendente. Tenemos un convenio con el Politécnico Nacional y Fundación Sebastián para hacer ese proceso desde las dos dimensiones en lo micro y entrar al terreno de lo nano, pero con las máquinas de nanotecnología del Politécnico, ¿no? Entonces estamos haciendo esculturas que no se ven, que parece que no existieran, pero existen. Ahí, ¿no? Están. Y están en el microuniverso, pues, o más que micro, nanouniverso. Sí. ¿No? Que es más pequeño que micro. Hablando de nanouniversos, le voy a platicar una historia, porque tiene que ver con usted. En la universidad donde yo estudié, el TEC de Monterrey, hay una obra suya. Sí. Y lo que le quiero preguntar al respecto es lo que sucede después de la obra que entrega Sebastián, cuando forma parte de una comunidad. Me acuerdo que la pusieron, se hizo una ceremonia y sabíamos que se llamaba El Encuentro, ¿no?
Pero, por otro lado, también, después empieza a ser de todos nosotros. Así es. Cuando yo esperaba a mis compañeros, cuando me acostaba y la veía hacia arriba, cuando te recargas en ella. Esa parte de la obra es bien interesante. Es fundamental. Ese es el destino de toda obra urbana monumental o de toda obra urbana pública. No necesita ser monumental. Es el destino que los que la viven y les transforma su medio, se la apropian y empieza a entrar en su universo, y su universo de percepción, y hasta su universo de creación. ¿Y de interpretación? Absolutamente. Son lecturas muy diferentes de una misma novela, por decirlo. Exacto, de alguna manera, ¿no? Cada quien tiene su formación cultural, su bagaje, y las puede leer en diferentes momentos y de diferente manera, ¿no? Entonces, el arte es así. Pero el arte también es tan sencillo, tan complejo y tan sencillo que con que observes una obra y te saque un suspiro, ya cumplió con todo, ¿no? Que sacarte un suspiro es que te atrapa y te emociona. Bueno, pues eso es tu espíritu, tu alma o como se le llame, que está atrapada en una contemplación. Si pasa desapercibido, a lo mejor es porque no entiendes todavía ese código y no la puedes leer tan fácilmente. Pero tarde o temprano, si te abres, si tienes interés, vas a poder leer que es un Picasso, que es otro Picasso y otro Picasso, y entiendes qué es la obra de Picasso, ¿no? Exactamente. Es como la música o como los vinos, ¿no? Exacto, porque no termina en una obra. Sí. Hay que ver y hay que revisar precisamente la obra de Sebastián. Maestro, permítame estrechar su mano. Qué gusto. Qué gusto conocerlo. No, al contrario. Le agradezco mucho que esté con Muchas gracias. nosotros. El maestro Sebastián.